tardes a todos aquí presentes. Buenas tardes a Yamandu Borsi, a Carolina Cose, candidatos de la Fuerza Política Frente Amplio con su equipo asesor en cuanto a materia salud. Bienvenidos también los compañeros usuarios de la salud privada, los compañeros del Consejo Central aquí presente. Para nosotros es una actividad enmarcada en una cuestión fundamental, que es presentar el documento sobre qué visión tienen los trabajadores y los usuarios. Pero antes de entrar en esa cuestión, para nosotros, los trabajadores de la salud privada, que en breve vamos a cumplir 60 años de lucha continua, ayornándose a todos los momentos políticos, una Federación Uruguaya de Salud, que es el sindicato con más afiliados en lo que comprende al movimiento sindical, más de 32.000 trabajadores dispersos en distintas partes del Uruguay, en distintos lugares de trabajo, una organización que ha sido puntal, fundamental en la lucha de la defensa de la democracia y también con las cuestiones inherentes a la salud, donde ni más ni menos en el 2003 surge en una discusión, análisis y debate de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, por allá por el 2011. Por eso para nosotros es muy grato contar con vuestra presencia, y le damos la palabra a nuestro secretario de Formación Sindical, Jorge Bermúdez, que además integra la Junta Nacional de Salud. Reitero, bienvenidos a nuestra casa en nombre de todos los trabajadores de la salud privada. Gracias. Sin duda es un honor para nosotros contar con la presencia de la fórmula presidencial de Frente Amplio. Tuvimos hace una semana y media una reunión con el doctor Palomieres, por el Partido Independiente. Tendremos una reunión la semana que viene con Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto, y nos falta la contestación de Álvaro Delgado, el cual no nos contestó, y quien nos ha dicho que no tiene lugar en su agenda es Andrés Soler. Para nosotros es muy importante, porque yo voy a ir directo a verano, porque nuestro objetivo es colocar la agenda política, algo que nos parecía esencial tanto a las distintas organizaciones de usuarios como la Federación Uruguaya de Salud, el tema de la situación actual del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros creemos que un país como Uruguay, un mundo, pero un país como el Uruguay, que atravesó en este periodo la pandemia del COVID-19, que la venció, dejando muchas cosas por el camino, de donde tuvo en uno de sus valores fundamentales el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nos parece que ese elemento tiene que estar en la agenda. Y yo no digo que ninguno de las fuerzas políticas, y mucho menos el Frente Amplio, no lo maneje, porque el Frente Amplio fue quien la hizo ley en el año 2007. Y por lo tanto, quienes participamos de aquellas discusiones sabemos lo que costó. Lo que le costó al movimiento sindical, la discusión. Lo que le costó a la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud. Hay compañeros acá, está el compañero Juan del Salone, que ahora integra la red de municipios,
Y Pablo fue uno de los compañeros que empujó, junto con el Pancho Morena, con el Fico Domensor, con Juan Armstrong, con Álvaro Vaz. En el año 2003, la creación del Sistema Nacional de Salud. A su vez, tuvimos la experiencia de la Comisión Médica del Sindicato Médico de Uruguay, pero la FUD lo planteó en su programa, en su congreso, en un momento que el país se caía, habíamos perdido 8 instituciones de salud que habían quedado en quiebra. Hay compañías que están aquí que trabajaban en esas instituciones y hoy están trabajando en otras, producto de un acuerdo laboral que la FUS firmó con el Poder Ejecutivo de la época, también con algunos de los actores empresariales. Bueno, para nosotros el Sistema Nacional Integrado de Salud es parte de nuestra esencia. Es decir, cuando nosotros ubicamos la discusión programática de la Federación Uruguaya de Salud, el elemento central siempre es el sistema. El sistema fue fundamental para vencer el COVID, para ordenar, para poder, como al revés de otros países, tener un sistema en el cual el Estado es un actor fundamental y donde los usuarios son actores fundamentales. Bueno, en ese marco nosotros creemos que las perspectivas del sistema hoy están en una situación compleja. Este documento trata de resumir, porque la idea inicial era que también participaran en un documento común, aunque tuvieran posiciones distintas, los sectores empresariales también enemigos. Y sin embargo, a último momento decidieron de participar. Seguramente van a hacer un documento propio, por lo que tenemos entendido, así que capaz que se van a llegar. Porque nosotros pensamos no en un documento común, sino en que cada uno pusiera, también el sindicato médico estuvo invitado, pusiera lo que ellos creían que era su visión de en qué situación estaba el sistema y cuál era su perspectiva. Para que estuvieran todas en un mismo material, que fueran visiones que en algunos casos podían ser bastante armónicas, pero que fueran una guía para el gobierno que asumiera el 1 de marzo de 2025. Bueno, como pasó lo que pasó, y cambió el formato, porque los íbamos a invitar a todos, donde el planteo no era hacer preguntas a nadie, sino dejarlas colocadas en el documento. El formato del documento se establece a modo de preguntas. Pero lo importante es que los trabajadores y los usuarios hemos logrado conformar un documento común. Nos parece importante en un país en donde últimamente vemos que lo que hay es un permanente, sobre todo en estos últimos años, un permanente chicaneo, una rebaja de la discusión política, una falta de participación de actores sociales. Entendíamos y entendemos que los usuarios y que los trabajadores celebremos un documento común es un elemento importante. Y no tiene otro objetivo, yo aquí voy cerrando, no tiene otro objetivo que, junto con el programa de la Fuerza Política Frente Amplio, sea un insumo más. Y termina ese documento con una propuesta. Y la propuesta es la convocatoria al Consejo Consultivo para el Cambio del Sistema de Salud. Cristina Guterman, que estuvo en papel de dirección en el Ministerio de Salud Pública, conoce perfectamente esa realidad, la importancia de ese espacio. Fue convocado cuando el sistema se conformó por
en ese momento Marita Muñoz era la ministra, y luego fue conformado, creo que cuando Venegas, ¿no? Cuando el ministerio de Jorge Venegas. Así que queremos que ese final, en realidad no es un final, sino para nosotros parece que es el comienzo. Y simplemente como anécdota, cuando fuimos al Parlamento por el tema del CASMU, que es un elemento clave, fundamental, que yo lamento decirles que si ustedes asumen van a tener en sus manos una bomba casi de relojería, porque es una situación muy compleja. Nosotros creemos que la convocatoria, un espacio donde todos puedan refrescar la idea de una transformación progresista del Sistema Nacional Integrado de Salud. Algunos parlamentarios pensaban que nosotros, cuando hablábamos de que el sistema está en una situación compleja, pensamos que no vamos a hablar del déficit de FONASA, de lo mal que estaba, en realidad nosotros hablamos de eso. Planteamos una transformación progresista del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay muchos temas para discutir, pero por supuesto que el tiempo no da, y esto es apenas una presentación, y de nuevo, por nuestra parte, el agradecimiento de que ustedes estén aquí, que tengan un equipo tan importante, tan capacitado, porque, bueno, tenemos un subsecretario de Salud Pública sentado en la mesa, al igual que Cristina. O sea, aquí hay experiencia, aquí hay conocimiento acumulado, la presencia de compañeros Preve, tanto tiempo del Sindicato Médico Uruguay, con el que compartimos en acuerdo, en diferencias de tantas cosas. La doctora Alicia Ferreira, una capacidad innegable en lo que es todo lo que es un proceso de la generación de política de salud. Así que creemos que estamos entregándole a una fórmula presidencial que tiene un gran equipo, un documento que sin duda lo sabrán aprovechar. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Si ustedes no se molestan, como modalidad, le daríamos la palabra. Me olvidé de hablar de Alarico. Me olvidé de hablar de Alarico, perdón. Bueno, dejo el mate, ¿no? Sí, se mantiene en fotografía, recursos, etc. Pero, bueno, sería bueno capaz que los compañeros de los movimientos de usuarios, algunos hicieran una intervención en ese sentido, y luego pues sí, dejar que los invitados. Gracias. Hablo del presente. Bien, mi nombre es Jorge Bentancur. Tuve la oportunidad de estar vocero por los usuarios en el Consejo Consultivo para los Cambios, que elaboró las leyes y los programas, que son pilares básicos de la reforma. Luego estuve en la FUNASA también, estuvimos juntos en algún momento. Y acá hay varias organizaciones de usuarios de salud pública y privada. Está CONASPU también, que representa a los jubilados, y está la red municipio y comunidades saludables, que también está haciendo un trabajo muy interesante en todos los territorios, en la cual estamos todos juntos tratando de una usina de pensamiento y acción sobre los distintos temas, que puede ser una base muy importante para fortalecer el primer nivel y el cambio de modelo de atención, que es algo que está en el debe y que nosotros estamos planteando en el documento, en las 30 propuestas que hacemos, además de las preguntas. Creo que quería decir de que el Frente Social de Salud es un amplio espectro en el cual están todos los actores sociales. Un poco la base de esos documentos, prácticamente todos han consensuado, porque hemos mandado alguna base similar también al Congreso del Pueblo, que era firmado también incluso por la Federación de Salud Pública. Luego lo vamos actualizando continuamente,
y estamos haciendo una propuesta que creo que es una hoja de ruta para tener en cuenta. En cuanto a lo que hay que hacer en el primer nivel de atención, en el segundo, en el tercero, digo, lo que hay que hacer en financiamiento, lo que hay que hacer en la gestión y lo que hay que hacer en el modelo de atención. O sea, hay un detalle y bueno, un poco va por ahí. No sé si algún otro quiere decir. Bueno, en primer lugar, saludar este encuentro. Como bien se señalaba aquí, la importancia de este documento es establecer una hoja de ruta, es un insumo de trabajo. Hay una impronta de esta federación desde hace muchos años, seguramente desde que nació el propio Sistema Nacional Integrado de Salud, de tener una perspectiva en torno hacia dónde queremos y por qué queremos avanzar. Nosotros ponemos como eje central el ser humano, por supuesto, al usuario del sistema, y consideramos a la salud un derecho humano fundamental. En ese sentido consideramos que la salud debe ser una política pública de largo aliento y el sistema debe contribuir a ese fortalecimiento y a esa mirada. Por eso este sistema, y si bien todos sabemos que se para sobre 3 pilares fundamentales, aunque muchas veces solamente la prensa mencione uno, que es el pilar de financiamiento, nos preocupa de sobremanera el de atención y el de gestión. Pero no solamente que existan esos 3 pilares, sino que tengan una relación bionívoca e interdependiente, ¿sí? Que se estén preguntando continuamente esos pilares si están bien afincados en el sistema. Y hay una clave en esto, y no me quiero extender mucho, que este sistema tiene que avanzar hacia la complementación, no a la competencia. Creo que es necesario entender que la salud requiere de una sintonía fina también en los pilares, y esto no admite otra mirada que la de un sistema que coordine, que se complemente y que no compita. Este documento de alguna manera reúne este espíritu, de alguna manera no, sin duda que lo reúne, pretende que esa sea la perspectiva, pero lo hace además sobre un pilar que entendemos es clave, un pilar nuevo que quizá deba tener el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es la participación social. Para nosotros ese es un elemento clave y por eso es la integración de esta mesa, y creemos que también esa participación social tiene que tener un nuevo rol de cara a ese Sistema Nacional Integrado de Salud que hoy está siendo tensionado. Y que bueno, y esto es humildemente un insumo que pretendemos se construya colectivamente y que nos lleve hacia esa dirección. Bueno, gracias Pablo. Lo que teníamos para decir, resumidamente, como dijimos, está todo dicho. Bueno, así que, si ustedes tienen algo que... A ver, quienes aquí me acompañan, por supuesto, solemos ir juntos, Carolina y yo, a este tipo de contactos, pero el resto del equipo es una parte nomás de toda la gente que ha venido pensando y trabajando en los temas de salud. Ha habido varias vertientes de equipos de gente pensando y metiendo baza de cara a la unidad temática, a la unidad temática de salud fundamentalmente, pero también de cara a la interna, a las primarias, y ahora todos los grupos han confluido a seguir dándole vuelta a esto, ¿no? Por lo tanto, esto es una parte chica de un equipo que por suerte es grande y con visiones a veces con particularidades que tienen que ver con el espacio donde cada uno se mueve, por supuesto, y con respecto a y también lo que tiene que ver con la filosofía que cada uno nos mueve. En la recorrida que nosotros hacemos con Carolina por todo el país, una de las cosas que se repite, por supuesto que en las encuestas o en las consultas, el tema empleo, salario y seguridad son las que más aparecen, pero en el mano a mano, de verdad, es recurrente permanentemente. Será porque decidimos ir a localidades chicas primero, capaz que eso tiene mucho que ver, no sé, cuanto más alejado estás de los centros de decisión, capaz que más, pero no sé.
no me animo a decir, quizás sea algo que está ahí y que no salta en las encuestas, pero el tema del deterioro en la atención, porque mi pregunta normalmente, nuestra pregunta es, ¿esto de antes o ahora? Digo, para saber si son problemas de carácter estructural o son problemas más de coyuntura, y básicamente son de coyuntura, aunque también aparecen dificultades o visiones que por supuesto tienen que aterrizar en lo estructural, ¿no? Entonces, en mi discurso, por lo menos, mi planteo cuando tiene que ver con el tema generalidades, el sistema necesita un ajuste sin duda, y es un dato que rompe los ojos, ¿no? Si alguna muestra, para quien no está metido en los temas, faltaba, fue lo que ocurrió con Casa Galicia no hace tanto tiempo, y con las dificultades que hoy están ocurriendo en otras. Entonces, evidentemente hay ahí una luz anaranjada que está ya casi tirando al rojo, que está permanentemente mostrándonos que atentos, que acá está pasando algo. Por otra parte, dada la responsabilidad que pretendo asumir, uno trata de mirar o de escuchar un poco cómo funciona en el mundo, cómo funciona en otro lado, y la admiración por los avances en Uruguay existe. Dice, no, pero vos no tenés ni idea cómo funciona en tal lado, tal otro, cuando de repente uno se imagina que por estar hablando de países desarrollados o potentes, pucha, hemos avanzado muchísimo como nación. Y eso nos obliga a pensar en acciones concretas, porque en el fondo del asunto uno es optimista, porque algo bueno pasó y nos pone en un lugar distinto. Tú hiciste alusión a lo que fue la crisis de la pandemia y cómo el sistema enseguida actuó. Evidentemente, después de eso empezaron a aparecer las nanas de una estructura o de una maquinaria que siempre precisa ajustes. Hay que reconocer que parte de este equipo y el resto de la barra normalmente, o de un tiempo hasta parte, están prestando la atención a las cosas urgentes que están a punto ahí de explotar, y estamos atentos permanentemente. Pero precisamos, sí, una cuestión más de carácter estructural de ajuste, que por lo menos en titulares coincidimos. Bueno, acá hay que hacer algo. También, y esto ya sin haberlo conversado, yo creo que tenemos que evitar, aprovechando las ventajas y las virtudes que tiene el sistema, evitar darle mucha larga al asunto, porque creo que hay cosas que son más de carácter urgente. Entonces, en esas dos velocidades, movernos con la certidumbre y el optimismo que surge de la existencia de una barra que, como dije recién, esto es una parte nomás, porque hay una barra que está pidiendo cancha permanentemente para aportar, y el teléfono me explota, mirá que esto es así, y bueno, y lo colectivizamos. Ha venido bien el proceso, de verdad, y hay mucha gente que desde la unidad temática, pero no solo de ahí, ha empezado a decir, bueno, acá hay que ponerse a laburar. No sé si Carolina, el resto del equipo. Muchas gracias por recibirnos. Solo apuntar, en total acuerdo con lo que comentaba Yamatú, compartiendo esa sensación en los barrios y en las esquinas de que es un problema recurrente. Tú hablabas de un nuevo pilar, que es el de la participación, y es notorio en estas recorridas que hacemos, cuando la conversación es un poco más, con más tiempo, el golpe que ha significado de que no se convoquen los usuarios, ¿verdad? Y me parece que eso es un punto muy importante, porque también hace la transparencia. Es participación y transparencia que en realidad nos debería conducir, nos debería ayudar a conducirnos a una solución. Así que no, reafirmar eso y marcar la importancia de la presencia de los usuarios. Bueno, si ustedes nos permiten, los compañeros
de la fórmula, Yamandú y Carolina, nosotros con Lionel, Federico y yo, y con Alarico y Alicia y el resto del equipo, tomando el documento, que la verdad valoramos muchísimo, todas las propuestas hacia un diálogo nacional en salud, que no solamente, como decía Fogata, resume nada más que la historia que han tenido los trabajadores desde mucho antes de la reforma y ahora en conjunto, articulando con ONAJU, con todas las asociaciones de usuarios, incorporando la red de municipios y comunidades saludables, y como decía Carolina en particular, la participación social es crucial en esto. Entonces, como tú dijiste desde el final, nosotros también avalamos el final del documento, ¿no? Como decía Pablo, que es indispensable la creación, y para nosotros, que esperemos que vamos a gobernar, realmente llegar a tener todo este periodo de transformaciones, el inicio con poner en marcha los consejos consultivos es prioridad. Y nos organizamos un poco tomando los 5 ejes que ustedes organizaron el documento en el tiempo breve que tenemos, porque creo que hay otra actividad que tenemos como una hora disponible. Lionel va a hablar de aspectos asistenciales y sociosanitarios, Federico de la parte de aspectos económicos, financieros, de participación y gestión, y yo al final con qué postura tenemos en lo que ustedes sistematizaron como aspectos críticos y urgentes, y redondear ahí, si les parece. ¿Ah? Bueno, muy brevemente, porque ya la mayoría de las cosas fueron planteadas. Lo primero es agradecerles la invitación y decirles desde nuestro punto de vista la total coincidencia que hay entre el documento que ustedes nos ha presentado con las líneas principales de la unidad temática del Frente Amplio con respecto a la salud y con lo que venimos trabajando en el equipo. Es totalmente coincidente, y eso queríamos marcarlo. Y en definitiva, lo que se puede hacer en una próxima gestión frente amplista, mejorando el sistema, va a depender fundamentalmente de la correlación de fuerza que tengamos para llevar adelante esas transformaciones que van a tener, como siempre, barreras desde las visiones mercantiles de la salud y desde los corporativismos. En esas dos barreras va a estar la mayor resistencia a los cambios que se pueden hacer, y sin duda que los aliados de la transformación va a estar en primera línea los trabajadores y los usuarios, como siempre lo están. O sea, que eso va de suyo, lo sentimos en ese sentido como una identidad completa con respecto al desarrollo del sistema. Telegráficamente, porque son 6:15, nos parecía importante, en primer lugar, plantear que esta sensación que han dicho Yamandú y Carolina con respecto a la situación sanitaria del país no solo es una sensación que se tiene hablando con la gente, sino que las evidencias científicas así lo avalan. La salud en nuestro país está mal, no está bien, la situación sanitaria de la población no es buena, hay un incremento muy impresionante de afecciones en lo biológico, en lo psicológico y en lo social que afectan a toda la población, más no por igual, afectan fundamentalmente a la gente que está en situación de vulneración de derechos. En lo biológico, rápidamente, todos somos conscientes de la incidencia impresionante de las enfermedades crónicas, el índice de la prevalencia de obesidad y sobrepeso, que está casi en el 50% de la población y aumenta más del 50% en los menores de 10 años, con la primera causa de muerte, que son las enfermedades cerebrovasculares y coronarias, vinculadas fundamentalmente con las afecciones vinculadas con las lipidemias. Después un gran capítulo que nos llevaría toda la tarde, pero que es importante manejar, una epidemia de malnutrición que afecta a nuestro país, sobre todo a la gente que está en situación de mayor pobreza, con un incremento anual de casi 150 kilogramos de multiprocesados que se consumen por año por persona en el Uruguay, y eso también tiene una clara distribución de acuerdo al nivel de ingreso que se tenga. Y con eventos que no sabemos bien cómo están influyendo, como son el uso de agrotóxicos en el interior y los contaminantes ambientales en el área metropolitana. A eso se suma un aspecto psicológico. Sí. Y luego,
A eso se suma un aspecto psicológico también muy importante, del cual todos somos conscientes, que es el aumento del estrés social muy grande, con un aspecto muy particular que tiene que ver con las condiciones que el modelo patriarcal de relaciones sociales impone, con un aumento de la violencia basada en género, la epidemia de feminicidio que lamentablemente no la podemos disminuir, a la cual se han acompañado casos de violencia contra niños para venganza de las mujeres, pero también que afecta a los propios varones porque estimula comportamiento a lo macho, y así se mueren los jóvenes en Uruguay, a lo macho, en accidente de tránsito, en riña, ¿verdad? Como sabemos. O sea que también desde el punto de vista psicológico, en un país que tenemos récord de suicidios impresionante, ¿no? O sea que tampoco desde el punto de vista psicológico estamos bien, y desde el punto de vista también psicológico con un récord de consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales, somos el primer país consumidor de benzodiazepinas, ansiolíticos de toda América, y de consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol estamos récord en todas las bebidas, no hay ninguna predilecta, récord en todo. Y a eso se suma, bueno, el círculo de pobreza e inequidad que ha aumentado y que genera todo un círculo que lo vemos lamentablemente con un aumento de las personas en situación de calle que ya trepa más de 3.500, 4.000 en todo el país, con el aumento de las situaciones de violencia, con el circuito ese perverso de situación de calle, violencia, consumo, cárcel, falta de reinserción, que también genera un ámbito de estrés social para toda la población. Todo esto además se amplifica en lo que es el embarazo y la primera infancia, donde es muy fácil medir los resultados diferenciales en las mujeres pobres y las no pobres, porque en el Uruguay, si uno mira lo que pasa en ACE y lo que pasa en el sistema privado, puede ver lo que pasa en los quintiles 1 y 2 en ACE y en el quintil 4 y 5 en el privado. O sea que si comparamos ACE con el privado, sabemos qué pasa entre los pobres y los no pobres. Y lo que hemos visto es que ha aumentado el parto de pretérmino, la desnutrición fetal, la mortalidad materna y la sífilis congénita, 4 indicadores muy importantes de inequidad en el sistema público, no así en el privado, donde muchos de ellos han mejorado incluso en este periodo. Por todo esto nosotros claramente vemos que esta situación ha empeorado la inequidad, la salud en Uruguay está enferma de inequidad. Esto se vio empeorado por la gestión de la pandemia, de la emergencia sanitaria, no por la emergencia en sí, sino por la gestión de la emergencia. Hay una idea construida muy fuerte por políticas de marketing de que la gestión de la pandemia fue exitosa y realmente no lo fue, las evidencias científicas no lo muestran así. Fuimos el primer país en infecciones durante la emergencia sanitaria, que va desde el 13 de marzo del 2020 al 14 de abril del 2022, el primero en infecciones en toda América, más que Estados Unidos de Trump y más que Brasil de Bolsonaro. Pero si vemos nuevamente el interno del sistema, los datos nos arrojan que la mortalidad fue significativamente mayor, ¿dónde? En los pobres, en lo que se atiende en ACE con respecto a lo privado. Y además fuimos el país con la menor inversión social en la pandemia, de acuerdo al informe de CEPAL, no sé, no estoy descubriendo nada con esto. Realmente el déficit acá no fue del sistema, el sistema hizo lo que pudo. Las dos construcciones del Frente Amplio fueron las columnas vertebrales donde se basó la respuesta, el sistema de salud y el MIDES, pero si no había una rectoría que lo ordenara, solo no funciona, porque el sistema precisa de rectoría y precisa de participación, y no la hubo desidia y poco apego, sin duda, en la gestión, y un abandono del Sistema Nacional Integrado de Salud a todo esto. O sea que realmente hay una situación bastante compleja. Nosotros diagnosticamos que el Sistema Nacional Integrado de Salud hoy es más inequitativo a nivel público y privado, por lo que dije, pero también entre Montevideo y el interior está más desintegrado porque prácticamente se desmanteló la complementación, el centro de la propuesta que ustedes hacen. El verbo complementación se dejó de articular en este periodo, era un verbo muy importante en los gobiernos del Frente Amplio, con matices en los diferentes periodos, Tabaré, Pepe, y con los diferentes ministerios, pero siempre fue un verbo muy importante, que no conjugaba ese verbo, no podía estar en la gestión. Hoy no se complementa más, no se
hace más la complementación y está muy desestructurado. Uno de los ejemplos son los tiempos de espera y situaciones que son también muy equitativas, ¿no? Hay 6 veces más tiempo de espera en ACE que en el sector privado, en la mayoría de las especialidades, en algunas más, ¿verdad? Y bueno, ni que hablar de los seguros donde no hay tiempo de espera, los seguros privados, ¿no? O sea que hay una clara inequidad con respecto a lo que... Eso sería de lo sociosanitario, lo que compartir para hablar de la gravedad que tiene este tema, que paradójicamente en las grandes encuestas no aparece como un tema, ¿no? Aparece cuando muestran todas las palabras, es un chiquitito, pero realmente creo que es un logro del marketing que ha tenido este gobierno, que son maestros en eso, pero la situación desde el punto de vista de los datos es muy complicada. Con respecto a los cambios en los modelos, yo me voy a referir solo al modelo de atención, porque después Cristina y Fede van a hablar de los otros. Rápidamente, lo que nosotros planteamos, que es lo que plantea la unidad temática del frente, es mejorar el acceso con continuidad, con calidad y seguridad, fundamentalmente en 3 elementos. Construir un primer nivel de cercanía, con continuidad asegurada, eficiente y controlada, con fuerte complementación, con regionalización y traslado. Tenemos la deuda que ustedes plantean en el documento de las emergencias móviles, que realmente es horrible lo que pasa, porque además en la emergencia es horrible siempre lo que pasa, y si encima demora es muy complicado. El acceso inmediato a los equipos básicos, estructurado en la medicina familiar y comunitaria, y la protocolización de la referencia contra la referencia. Después, planteamos una estrategia que también ustedes lo plantean, o sea que en ese sentido también hay total acuerdo a nivel de un sistema nacional de recursos humanos en el sistema que abarque a los profesionales, no profesionales, y ahí creemos que es clave las 2 propuestas centrales que ustedes plantean de terminar el bachillerato y profesionalizar con título a las personas que están desarrollando tarea asistencial de hace mucho tiempo. Es relativamente fácil hacerlo, hay que querer hacerlo y hay que facilitar hacerlo. El Ministerio tiene que jugar un rol, está completamente ausente ese rol hoy, no capacita a nadie ni se preocupan por esto. Y por último, también estamos de acuerdo, asegurar nuevas prestaciones, tanto en el PIAS como en el FTM. Ahí estamos viendo posibilidades como para ampliar el acceso con modelos como el que fue muy exitoso, por cierto. Tengo conflicto de interés porque lo reglamentamos en la época nuestra, pero que es la ley de fertilización asistida, que es por copago, por ingreso y por intento. En el caso de la fertilización asistida, nosotros creemos que modelos de ese tipo mixto tienen lugar también para la alta tecnología y el alto costo. Y después lo otro fundamental que creemos, ustedes lo plantean también, es el tema de los centros de referencia a nivel del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque hay cosas como la cirugía del Parkinson o el tratamiento cuando una cosa que se llama acretismo placentario, que es una causa frecuente de mortalidad materna, que no es para hacer en todos lados, sino que tiene que haber lugares específicos, y eso es una vieja aspiración en conjunto con el reposicionamiento del hospital de clínicas dentro del sistema de salud. Lo dejo por ahí porque si no podemos hablar. Gracias, Leo. Bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias por esta tertulia acá con viejos conocidos de la JUNASA también, y de los consejos de salario, donde muchas de estas cosas son insumos trascendentes para el avance del sistema, como se mencionó, el frente social, el frente sindical y la participación social ha sido la génesis del sistema de salud, y el frente político ha tomado del frente social muchos de los insumos y así debe continuar haciéndolo. Por lo tanto, es un placer estar compartiendo esta mesa y haber leído, y como dijo Leonel recién compartir ampliamente el documento, más allá de que, bueno, cuando tocan no me quiere fogatar tu micrófono. Bueno, está.
Esto no es como en el grupo, la mesa del grupo 15, ¿no? No. Bueno, no, hay allí muchísimas coincidencias, pero también como hay preguntas planteadas y como en el equipo, no solo que está acá, sino a través de largas discusiones en la unidad temática y también en este equipo hemos llevado adelante algunas respuestas y mucha construcción colectiva hacia adelante. Con respecto a lo que tiene que ver con el financiamiento del sistema, nosotros entendemos, y por suerte también lo han entendido otros actores políticos, que el sistema tiene un financiamiento público muy importante. El Uruguay gasta en salud una parte importante de su PBI. Voy a poner el pie en el acelerador para poder ser concreto y pasar la palabra y no excederme en el tiempo, pero con respecto a las cuestiones de financiamiento, a la rediscusión de las cápitas en el sistema, nos parece que es importante, es necesario. Si vamos estrictamente desde el punto de vista técnico a la definición de cápitas en lo que tiene que ver con sexo y edad o franja etaria, más allá de que podamos utilizar un esquema simple con esas únicas dos variables, hay que actualizarlo. Eso es una realidad, porque la realidad demográfica de hace 20 años, cuando se calculó esto, era totalmente distinta a la actual. Por lo tanto, sí hay que actualizar todo el sistema de las cápitas. Ahí hay otro componente que algunos actores que introducen la discusión, como dispersión territorial, vulnerabilidad social y algunos otros elementos que en principio son valorables, pero nos parece que en la parte más dura del financiamiento, que tiene que ver con la cápita, quizá haya que actualizar el tema de franjas etarias y sexo, y hay que poner lo que tiene que ver con otra parte del financiamiento, que es a través de metas, sí, otro tipo de elementos como la dispersión territorial y la vulneración social y algunos otros temas. Por lo tanto, como por ejemplo priorización del primer nivel de atención, también en lo que tiene que ver con metas. Me parece que allí sí hay para introducir en cuanto a metas el financiamiento, la priorización de algunas cosas. Y vengo también aquí con respecto a los copagos. Hay un compromiso de la reducción de los copagos. Esto salió también del Frente Social de 2017, si mal no recuerdo, que se planteaba en conjunto también con el sindicato médico en aquel momento, la eliminación de los tickets. Bueno, hay un compromiso de la reducción de los tickets. Aquí hay valoraciones también para hacerlo, como recién mencionaba Lionel, con respecto a franjas según niveles de ingresos. La información está, habría que sistematizarla para poder hacerlo. Otro elemento es priorizando, por ejemplo, los niveles de atención, priorizando la eliminación en el primer nivel, como para impulsar un desarrollo mayor del primer nivel, que pasa a la acción, no solamente en la oratoria, el tema del primer nivel, o algunos otros elementos como enfermedades prevalentes para disminuir, con respecto a objetivos sanitarios, la mortalidad en determinadas enfermedades, o generar una tendencia también allí, utilizar las herramientas técnicas de la reducción o eliminación de tickets vinculados con objetivos claros, o el desarrollo del modelo de atención, o el control de alguna enfermedad, o incluso el tema de lo vinculado a los aspectos socioeconómicos de las personas. En el eje planteaban también las cuestiones vinculadas con ACE. En un plan de reestructura general de ACE, donde haya un plan quinquenal y no solamente se vayan tapando agujeros y comprando ambulancias sin los recursos humanos, sino en un plan de desarrollo de una de las empresas públicas más importantes de este país y que atiende a 1,5 millones de uruguayos. En ese plan estratégico, la readecuación de su perfil presupuestal, no solamente de asignación histórica, como es justamente en el correr del tiempo históricamente, sino un cálculo presupuestal que tienda a la equidad en el quinquenio. Aquí vamos a tener varias discusiones con respecto a las restricciones fiscales, pero están en nuestro programa y es un objetivo
como lo fue desde el 2005 al 2019, perdón, desde el 2007 al 2019, hubo un gasto por usuario en ACE que pasó de un 30% con respecto al sistema actual a un 80%. Bueno, nuestro compromiso es que eso llegue a 1 a 1, al 100%, o sea, la equidad. Para eso, la asignación presupuestal debe ser calculada de una forma y no con respecto a un margen histórico. Esto, obviamente, que va a ser un proceso, ¿tá? Y además, también sabemos que dentro de ACE hay algunas funciones que no necesariamente son exclusivamente sanitarias, sino que son más sociosanitarias, y esto también requiere de un ajuste en lo que tiene que ver con la potencia de ACE. Pero aquí en ACE también vamos a priorizar la desconcentración real y la descentralización, con la concentración de las compras, por ejemplo, de insumos quirúrgicos, medicamentos, o sea, todo lo que sea concentrable para mejorar la eficiencia se va a hacer, pero se va a descentralizar y profesionalizar la gestión. Con respecto a esto, queremos ser bien claros, va a haber un plan de profesionalización de la gestión de ACE. Bueno, hay muchas cosas más, como dijo Leonel, el rol del hospital de clínicas dentro de una red pública. Vamos a tener que reinstalar una red de prestadores públicos que coordine, que no duplique, que busque dónde están ciertos centros de referencia, que no duplique estructura, duplique gastos y demás. Vamos a tener que retomar la red de prestadores públicos. En este sentido está el compromiso también. Y bueno, y no quiero continuar solamente con cuestiones de financiamiento, y quiero pasar a dos elementos centrales. Uno es la participación social, que fue borrada de un plumazo, con muchas excusas, cuando estábamos en la JUNASA, y durante más de 4 años los usuarios no pudieron controlar, no pudieron estar, no pudieron tener su voz ni su voto, pero sobre todo la voz que denuncia la falta de medicamentos, que denuncia los tiempos de espera para las cirugías, que denuncia los tiempos de espera para los especialistas, la falta de especialistas, y así sucesivamente. Los usuarios no pudieron estar. Tenemos el compromiso de retomar con firmeza la presencia de los usuarios, no solo en la JUNASA, sino que retomar las juntas locales y las juntas departamentales de salud con niveles territoriales, que los territorios tengan incidencia en el desarrollo de la política pública sanitaria a nivel departamental y a nivel local. Y además también el compromiso de los consejos consultivos en el sector privado, ¿no? Que, como están en el programa, tengan elementos de carácter preceptivo, ¿ah? Que tengan elementos donde tengan incidencia real en el desarrollo de la estrategia de la mutualista que sea necesaria. Para no extenderme más, simplemente decir que también estamos pensando en un plan de desarrollo estratégico de recursos humanos pensado con las instituciones formadoras. En esto la Universidad de la República es central, pero no solo, pero es central. Y más allá de que pueda haber incentivos en la forma de trabajo y demás, tiene que haber incentivos a la formación. Uno se radica donde forma su familia, donde se forma, y es necesario no solo en lo que tiene que ver con las especialidades médicas, sino con todas las disciplinas de la salud, que se descentralice la formación para que los profesionales y el resto de las disciplinas se radique donde se forma. Y acá quiero poner un ejemplo bien claro. Si nosotros miramos el mapa rojo que tenemos de la enfermería profesional en el país, vemos que en Salto y en Paysandú, donde hay hace más de 30 años enfermería profesional, no faltan licenciados y licenciadas en enfermería. Por lo tanto, donde se forman, se radican y hay niveles adecuados. Por lo tanto, esto tenemos que generar un plan estratégico de recursos humanos con las instituciones formadoras. Y voy dejando por acá, así le dejo a Cristina el resto de los puntos. Muchas gracias. Bueno, gracias Federico. Como decíamos, nosotros hacemos anuencia de verdad con cada uno de los temas que ustedes fueron planteando, tanto cuando las propuestas que hace el Frente Social, como cada uno de los ítems. Generalmente nosotros desagregándole tenemos totalmente de acuerdo. Y cuando ustedes en el final dicen cuáles son los aspectos críticos actuales a solucionar de forma urgente, fíjense si estará jerarquizado no solamente en el programa del Frente Amplio, sino cuando Yamandú y Carolina el lunes pasado, ustedes vieron que anunciaron
en Colonia, medidas que tienen que ver con la parte económica y productiva del país, con respecto a la seguridad en el área de protección social. Dos de los otros, porque ese fue un inicio de las medidas que se van a implementar en los primeros meses del primer año de gobierno, tiene que ver con el acceso a los medicamentos y los tiempos de espera, que justamente son de los 3 primeros ítems que ustedes identifican. Para nosotros es fundamental reducir las listas de espera y el acceso adecuado a los especialistas en todo el país. Tiene que ver con adecuar el decreto 359 del año 2007 con respecto a las listas, las consultas, las listas de espera, tanto en los procedimientos médicos y acceso a cirugías de coordinación y oncológicas. Y para eso nosotros tenemos diferentes propuestas, un rol que vuelve a ser lo mismo y no es menor, es el rol rector que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública, eso ustedes lo conocen perfectamente, auditando los tiempos de espera en cada una de las instituciones. Y también, bueno, por eso ahí tenemos toda una cantidad de propuestas de cómo ir encarando este tema. Lo mismo es cómo superar las desigualdades en el área metropolitana y en el interior. Esto es de los temas que tiene que ir, y coincidimos, como dice usted, que tiene que haber un plan de desarrollo estratégico a 25 años, pero sí entendemos que hay especialidades, como decía Federico, y temas que requieren urgente, de ver cómo podemos ir facilitando las grandes desigualdades que hay, sobre todo al sur, al norte del Río Negro. Así que coincidimos que eso es de los temas más importantes a encarar. Tiene que ver también en este plan que realmente el mercado y el lucro no determinan las necesidades que tiene nuestro país. Esto se viene hablando desde el inicio de la reforma, así que para eso tiene que haber toda una conjunción con las instituciones formadoras de recursos humanos. Y después hay que ver múltiples estratégicas como los cargos de alta dedicación, como las experiencias que ha manifestado, y ustedes en invitaciones que nos han hecho como desde la FUS, todo el desarrollo del plan de enfermería, que no solamente tiene que ver con la dotación, tiene que ver con las mejoras de las condiciones laborales, pero a su vez también con la profesionalización de las auxiliares de enfermería. Así que hay ahí toda una propuesta de las disciplinas médicas y no médicas de cómo ir cubriendo todas esas desigualdades. El acceso a los medicamentos es temas que salen, es verdad, como decía Yamandu y Carolina, cuando uno ve los temas de sensibilidad para la población, en quinto o sexto lugar aparecen ya los temas de salud, más alejados los temas de economía, de seguridad de trabajo, pero sobre todo el acceso a los medicamentos. Para eso nosotros es fundamental, uno de los anuncios que hizo Yamandu es crear la Agencia Regulatoria de Medicamentos. En el último gobierno del Frente Amplio se dejó preparado todo lo que tenía que ser la propuesta hacia la prescripción electrónica de medicamentos. Eso hace que en el Uruguay no tenemos la trazabilidad de los medicamentos, no sabemos qué consumo hay de medicamentos, de antibióticos o de cualquiera en el territorio nacional, cuando hoy hay sistemas de información que deberían ayudar a eso para ver los baches, y que en estos años han sido muy sentidos, y la población, cuando uno recorre el país, se nos acerca a la fórmula y a cada uno de nosotros, no solamente nace, sino también algunas dificultades que hay en los prestadores en la IAM. Así que ese es otro tema que realmente nosotros tenemos más que estudiado, y es de las prioridades a implementar en el inicio del gobierno. Lo mismo que qué hacer con los servicios VIP. Nosotros sabemos que los servicios VIP de cama privada y otros servicios complementarios han existido siempre en el sistema. Lo que no estamos de acuerdo es que haya esa desigualdad en las prestaciones, que son las que tienen que estar reguladas por el PIAS y para todos los prestadores. O sea, de verdad eso marca una clara desigualdad en el acceso, así que coincidimos, es algo que hay que regular y ver. Y después hay otros temas que ustedes hablan sobre la tercerización, que hoy cada vez más hay, también lo tenemos identificado, y también tiene que ver mucho con esta percepción que se hace paulatinamente de forma solapada en la mercantilización de la medicina, y para eso volvemos a decir que el rol rector del Ministerio de Salud Pública es sustantivo, con el rol que tiene que tener la amenaza, con la participación social, con los usuarios que saben a nivel territorial qué es lo que sucede. Nosotros recorremos el país y la gente es la que te va contando estas cosas, ¿no? Como en un hospital de salud pública, un colega uso al propio
equipamiento de ginecobstetricia para hacer ejercicio de una medicina totalmente mercantilizada en el propio hospital de ACE, ¿no? Igual que los tiempos de espera basta que uno recorra el país para que la gente te lo hace notar. En Salto, tuvimos la semana pasada en el hospital de Salto los niños para acceder a un oftalmólogo, recién los convocan ir en junio del año 2025. O sea, sí, en Montevideo también. O sea, en las listas, de verdad, hay disciplinas que el acceso está muy complicado, de verdad. Entonces, eso lo tenemos más que identificado. Después, las otras preguntas que ustedes nos hacen, también las coincidimos porque tiene que ver con el encare de salud, como decía Leonel, atravesado por todas las determinantes sociales. En nuestro programa del Frente Amplio, todo lo que tiene que ver con salud integral de la mujer, de los niños y los adolescentes es prioridad, así lo encaramos en los gobiernos del Frente Amplio, no exento de dificultades, que tiene que ver qué prestaciones fortalezcan desde el sector salud, pero otro tiene que ver con el trabajo que tenemos que hacer con la estrategia intersectorial. Ustedes vieron, hace poco se votó la ley de garantías hacia la primera infancia y adolescencia, que denota cómo estos temas tienen que ser abordados de las características que tienen los adultos y las familias donde viven esos niños, así que compartimos lo mismo, que tenemos graves dificultades, acá lo conoce Jorge y muchos compañeros de movimientos de usuario que trabajan los temas de infancia y primera infancia, cómo abordar los temas que tienen que ver con alteraciones del desarrollo, del aprendizaje, las dificultades que hoy hay en cuanto a las respuestas por parte del sector salud, cuando el sector educativo detecta que hay algunas de estas dificultades. O sea, para nosotros coincidimos que esto es algo prioridad absoluta, igual que trabajar con los centros educativos, no solamente con las escuelas, con los liceos, cómo ir mejorando el abordaje de salud mental, con equipos de forma interdisciplinaria que den respuesta a lo que van detectando desde el sistema educativo. Después, situaciones que tienen que ver con cómo se implementará el tercer plan de envejecimiento saludable. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, que eso hay que retomarlo, volver a retomar a través del Consejo Consultivo del Instituto de Adulto Mayor, cómo implementar, como se implementó el año 2016 a 2019, porque también cuando uno, hoy es imposible hablar de salud que no esté atravesado con la mirada de cómo influyen los cuidados en una población totalmente envejecida. No puede ser que hoy el único centro de larga estadía que tiene nuestro país para los adultos mayores sea el Piñeiro del Campo, y se entra hoy por orden judicial. Sabemos que realmente esto tiene que ser analizado en su conjunto, así que totalmente estamos de acuerdo con la accesibilidad a la salud mental. Bueno, nosotros en el programa y en la prioridad, también dentro de las medidas que anunció Yamandú y Carolina Núñez, es la elaboración e implementación urgente del Plan de Salud Mental 2025-2029, porque hoy es inviable que sigamos avanzando si no hay una acción con prestaciones y que den acceso, lo mismo que abordar todo lo que tiene que ver la temática de consumo problemático de sustancias, como decía Lionel. O sea, son de los ejes que compartimos totalmente, que tienen que ser y tienen que estar contemplados muchos en el diseño del presupuesto, porque sabemos que después deben estar presupuestadas. Y después lo otro es que sí coincidimos con el final, que se los dije al inicio, para todas estas cosas. Por eso el documento para nosotros es una guía que coincidimos, porque la convocatoria del Consejo Consultivo es clave para saber hoy dónde estamos parados con las cosas que a nosotros nos restó implementar, que sabemos que tuvimos algunas dificultades, sobre todo en el modelo de atención y de gestión, y con el retroceso que hemos tenido ahora en estos 5 años. Entonces, para eso es indispensable tener estos ámbitos del Consejo Consultivo, y este insumo que ustedes nos ofrecen hoy del Frente Social lo coincidimos totalmente. Realmente agradecemos la presencia de la fórmula del Frente Amplio, del equipo de salud, el más cercano, como decía Yamandú. Habría que tener un lugar mucho más grande y mucho más tiempo para conversar con el conjunto del equipo de salud. Agradecemos además la seriedad, porque, y lo digo en serio, que un presidente de la República, no quiero ninguna polémica, pero que un candidato a presidente de la República nos diga que no tiene tiempo para conversar con la Federación de la Salud, que
ustedes se hayan tomado el trabajo que se tomaron, con la capacidad que tienen de dar una devolución al planteo nuestro, sin duda creo que para todos nosotros es una muestra de seriedad que valoramos profundamente. Así que el agradecimiento por el tiempo, que sabemos que están a 1000. Acá todos somos independientes, ¿verdad? Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna manifestación de tono político, pero deseamos el mejor de los éxitos en esta campaña, sabiendo que el éxito de que lo elija a la gente, y la gente inteligente no se equivoca, será el éxito del futuro del país y en materia de salud también estamos avanzando. Muchísimas gracias por venir. Los últimos tienen un pequeño